Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes con todos, chicos. Por favor, ¿me pueden confirmar si están viendo mis diapositivas? Sí, Buenas doctor. tardes. Buenas tardes, doctor. Sí, sí, será. Muy bien, muy bien. Vayan colocando a través del chat todos sus nombres y apellidos completos para la asistencia y vamos a dar inicio a este tema que es referente ya al órgano principal que se aloja en el mediastino, como vimos las otras clases, que es el corazón, ¿no? Entonces, vamos a hacer hoy día anatomía del corazón. Vamos a empezar primero con su configuración externa y dentro de ello su irrigación. Entonces, vamos a hablar primero de la configuración externa del corazón. Acuérdense que el corazón se encuentra ubicado dentro de una cavidad que se ubica dentro del tórax, ¿no? El tórax se dividía en dos cavidades, en tres cavidades en realidad, dos cavidades laterales llamadas pleuropulmonares y una cavidad central llamada mediastino, que es la que nosotros ya hemos estudiado. El mediastino aloja principalmente a este órgano que conocemos como corazón. Entonces, el corazón se ubica dentro del mediastino en una situación, ¿no? Que lo que se conoce en realidad como situación, tiene esta forma, ¿no? El corazón se dice que tiene la forma de una pirámide trunca con una base superior, con un vértice inferior. Se dice que el corazón viene orientado de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo, ¿no? En esa posición se encuentra el corazón dentro del mediastino. El corazón no está recto ni horizontal, está como echado y en forma oblicua, ¿no? Se dice de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de posterior a anterior. Entonces, el corazón es el órgano central del aparato circulatorio, conocido como la bomba impelente o aspirante, ¿no? Y es un músculo hueco, ¿no? Está formada por paredes, dentro de ellas la pared medial, que es la más grande de todas, que es el miocardio, y el cual le da esa capacidad de contractibilidad al corazón para expulsar lo que es la sangre. Entonces, el corazón se divide básicamente en cuatro cavidades, dos cavidades superiores llamadas aurículas y dos cavidades inferiores llamadas ventrículos, ¿no? Pero también podemos dividir en un corazón derecho, que básicamente se encarga de la expulsión de la sangre, de recibir la sangre venosa y expulsar la sangre venosa hacia el pulmón para oxigenarla. Y el corazón izquierdo, que es el que se encarga de recibir sangre ya oxigenada en la aurícula y bombear la sangre a todo el organismo a través del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, por eso muchos hablan de un corazón izquierdo y un corazón derecho, las cuales en la etapa postnatal, estas sangres no se mezclan nunca, ¿no? Cuando se mezclan ya hablamos de patología. En la etapa fetal sí lo hacen a través de un agujero acá, que se llama el agujero oval, ¿no? Agujero oval, que es la que permite la comunicación de la aurícula derecha con la izquierda. En la etapa prenatal, de esa forma, el niño se oxigena, porque acuérdense que el niño dentro del vientre no respira. Entonces, el corazón es el principal órgano del sistema circulatorio, es un órgano musculoso, tiene la forma cónica invertida con una base superior y un vértice inferior. La base corresponde a las aurículas y el nacimiento de los grandes vasos y el vértice corresponde al ápex del corazón, ¿no? Que corresponde al ventrículo izquierdo. Dentro del tórax, dentro del mediastino, nosotros hablamos de una área cardíaca. Esa área cardíaca es la que nosotros encontramos o donde ubicamos al corazón. Se dice que el límite superior va desde el segundo espacio intercostal derecho hasta el segundo espacio intercostal izquierdo, con respecto a la línea con respecto a la línea esternal. Y en la parte inferior va desde el cuarto espacio intercostal derecho hasta el quinto espacio intercostal izquierdo, ¿no? El derecho en relación también a la línea esternal y el izquierdo en relación ya a la línea medio clavicular. Todo este cuadrilátero que se forma acá se conoce como el área cardíaca, ¿no? El área cardíaca. El corazón, más o menos en un adulto, varón, ¿no? Adulto, tiene un peso aproximado de 275 gramos, una altura de 98 milímetros, una anchura de 105 milímetros y una circunferencia de 250 milímetros. En la mujer, este puede estar disminuido de 5 a 10 en cada uno con relación al hombre, ¿no? La mujer suele ser un poco más pequeño, lo que es el corazón. El corazón dentro de su configuración externa va a tener lo que es caras, ¿no?
tiene caras, tiene lo que es bordes, tiene una base y tiene un vértice. Las caras, tenemos a la cara anterior, o también llamado esternocostal, a la cara póstero inferior o diafragmática. Acá ustedes lo van a encontrar a veces como posterior, a veces lo van a encontrar como inferior, pero lo correcto es que es póstero inferior en realidad, ¿no? Porque acuérdense que el corazón se encuentra apoyado sobre un músculo, y está en la parte central todavía, que es el diafragma. Por eso se le conoce también cara diafragmática. Y dos caras, ¿no? Dos caras, lo que es la cara izquierda o pulmonar y la cara derecha o pulmonar. Tiene lo que es bordes, tiene el borde derecho, un borde izquierdo, un borde superior y un borde inferior. Tiene una base que es representada por las aurículas, ¿no? Y los grandes vasos, y un vértice que es conocido como el ápex del corazón, que corresponde al ventrículo izquierdo. Entonces vamos a hablar de la cara anterior o cara externo-costal. La cara anterior, ¿no? Es la cara que está dividida en dos por el recorrido anterior del surco coronario, o también llamado surco atrioventricular, este surco de acá, surco coronario, surco atrioventricular, que divide a esta cara, ¿no? Cara anterior o externo-costal, lo que es una porción atrial, es decir, la porción auricular, y una porción ventricular, ¿no? La porción auricular, vamos a encontrar ahí lo que es a la orejuela derecha, auriculiria, o orejuela derecha es lo mismo, al atrio derecho, atrio es sinónimo de aurícula, al tronco de la arteria pulmonar y a la aurícula izquierda, ¿no? Entonces, la cara anterior va a estar formada por las aurículas, vamos a encontrar lo que es a la orejuela derecha, ¿no? Y al tronco de la arteria pulmonar, ¿no? Y lo vamos a encontrar en la porción auricular y en la porción ventricular, ¿no? Presenta lo que es el surco descendente anterior, o también llamado surco interventricular anterior, ¿no? Que divide lo que es al corazón en un ventrículo derecho y otro izquierdo. Entonces, la cara anterior también encontramos a los ventrículos, tanto derecho e izquierdo, ¿no? Donde en el medio está lo que es el surco interventricular. Entonces, cuando nosotros hablamos de la cara externo-costal o cara anterior, esta está formado por las aurículas y los ventrículos. Dentro de las aurículas, tanto derecha e izquierda, ¿no? La orejuela y el tronco pulmonar. Y dentro de la parte ventricular, tenemos a los dos ventrículos, derecho e izquierdo, y al surco interventricular anterior, donde encontramos a estos vasos sanguíneos, que viene a ser la arteria descendente anterior o interventricular anterior, junto a la vena cardíaca mayor, ¿no? Que ya lo vamos a ver. La cara izquierda o pulmonar, ¿no? La cara izquierda o pulmonar es la que está formada básicamente lo que es por el ventrículo izquierdo, ¿no? Es la que a mí me da la impresión dentro del pulmón, lo que es la impresión cardíaca izquierda. Entonces, la cara izquierda básicamente por el ventrículo izquierdo. La cara posterior inferior o diafragmática, ¿no? La cara posterior inferior o diafragmática es la cara que está apoyada sobre un músculo que se llama diafragma, sobre todo el centro de tendinoso del diafragma, ¿no? Parece que el diafragma cubre todo el límite inferior del tórax, pero la parte central es donde se encuentra el mediastino, y es sobre este centro donde se apoya el corazón. ¿Y qué estructuras yo voy a encontrar en la cara diafragmática? Básicamente voy a encontrar lo que es los ventrículos, sobre todo el ventrículo izquierdo, es el que más se encuentra. También encuentro lo que es el surco interventricular posterior, junto a la arteria interventricular posterior y la vena cardíaca media, ¿no? Todo esto viene a ser la cara posterior inferior. En su mayoría está representada lo que es por la cara, por la cara posterior del ventrículo izquierdo y parte del derecho, y por el surco interventricular anterior, donde encuentro a la vena cardíaca media y a la arteria descendente anterior, rama de la coronaria derecha. Los bordes, tenemos al borde derecho, ¿no? El borde derecho es el que está en relación con el mediastino, perdón, con la pleura mediastínica, ¿no? El borde derecho es convexo, ¿no? Cubre sobre todo lo que es el ventrículo derecho, perdón, se extiende por todo lo que es la aurícula derecha, hasta lo que es la vena cava superior y la vena cava inferior, ¿no? Eso se le conoce como el borde derecho. El borde inferior es casi horizontal, en su mayoría está formada lo que es por el ventrículo derecho y un poco del izquierdo, ¿no? El borde inferior.
El borde izquierdo es horizontal, está formada en su mayoría por el ventrículo izquierdo y parte de la aurícula izquierda, una pequeña cantidad. El borde superior, vamos a encontrar nosotros la aurícula derecha e izquierda, y ahí vamos a encontrar también a las orejuelas y la emergencia de la aorta ascendente, la salida del tronco pulmonar, y por el otro lado, por el lado derecho, entra lo que es la vena cava superior, ¿no? Entonces, todo el borde superior, que es este, está formada por las aurículas, las dos orejuelas, y lo que es la arteria aorta, el tronco pulmonar y la entrada de la vena cava superior, ¿no? Lo que es la base del corazón en realidad te representa el borde superior, ¿no? Entonces tenemos ahí el borde superior, el borde derecho, el borde inferior y el borde izquierdo, ¿no? 4 bordes. La punta o ápex del corazón, que está representado por el ventrículo izquierdo, ¿no? Es el punto que se ubica a nivel del espacio intercostal, quinto espacio intercostal izquierdo, a nivel de la línea medio clavicular. Es acá donde nosotros encontramos lo que es el punto más amplio de la pulsación del corazón, ¿no? Por eso que en esa zona representa lo que es el cuarto foco de auscultación, que es el foco mitral, ¿no? Acuérdense que tenemos 4 focos de auscultación principales, lo que es el pulmonar, el aórtico, no, al revés, ¿no? Aórtico, pulmonar, tricuspidio y mitral. Entonces, 4 focos de auscultación justo en el ápex o en la punta vértice, es donde nosotros encontramos lo que es en este caso, el punto de auscultación de la válvula mitral. Es el donde se encuentra o donde incluso se palpa el corazón, ¿no? En niños sobre todo, ¿no? Se palpa el latido del corazón y también se escucha la mayor potencia del ruido cardíaco a este nivel. La base, que está representado por las aurículas, sobre todo la aurícula izquierda, más que la derecha, que se dirige hacia atrás. También encontramos la vena cava superior e inferior y lo que es las arterias pulmonares, ¿no? Perdón, las venas pulmonares que ingresan lo que es al ventrículo izquierdo. Y tenemos las venas pulmonares, ¿no? Y tenemos lo que es la vena cava superior e inferior. Y se extiende en relación a la columna desde la torácica 6 a la torácica 9. Entonces, todo esto viene a ser la base del corazón, donde se encuentran las aurículas más la izquierda que la derecha, y los vasos entrantes, como es la vena cava superior, vena cava inferior y las 4 pulmonares. En su configuración externa del corazón, nosotros podemos ver la irrigación del corazón, ¿no? La irrigación del corazón. Y la irrigación del corazón comienza lo que es con estas arterias que se originan a nivel de esta gran arteria que es la aorta ascendente. Parece que la aorta ascendente está saliendo del ventrículo izquierdo y pasando sus valvas, es decir, su válvula semilunar, unos senos que se llaman los senos del Valsalva, nacen en la cara lateral estas arterias, que son las arterias coronarias. Una que se dirige al surco coronario izquierdo y otro al surco coronario derecho. Acuérdense que surco coronario es lo mismo que surco atrioventricular o auriculoventricular, es lo mismo, ¿no? Entonces, la coronaria izquierda nace de la aorta ascendente en su cara lateral izquierda y a unos centímetros nomás se divide dando una rama anterior, que es esta de acá, que viene a ser la arteria descendente anterior o interventricular anterior, que se ubica en el surco interventricular anterior. Luego la otra rama viene a ser la circunfleja, que continúa lo que es por el surco coronario hasta la parte posterior del corazón, sobre todo irrigando el ventrículo izquierdo, ¿no? También la arteria coronaria da ramas para la aurícula izquierda y en su recorrido también da lo que es la arteria circunfleja, la rama marginal, ¿no? La rama marginal izquierda o también llamada obtusa, ¿no? Entonces, en resumen, sus principales ramas de la coronaria derecha es la interventricular anterior o descendente anterior, la circunfleja y lo que es la arteria marginal izquierda o también llamada obtusa. La otra arteria es la arteria coronaria, que nace también en la cara lateral de la aorta ascendente, en su seno de Valsalva, recorre lo que es el surco coronario hasta la parte posterior, donde termina en el ventrículo derecho, da ramas para el nodo sinusal, da ramas para el nodo auriculoventricular y da su rama también marginal derecha, también llamada lo que es la rama marginal derecha o aguda, ¿no? Y en la parte posterior dará la rama descendente posterior o interventricular posterior.
¿no? Acá tenemos en la parte anterior de la coronaria izquierda. Es la coronaria izquierda con su rama interventricular anterior o descendente anterior, con su rama circunfleja y su rama marginal izquierda o obtusa. Y la arteria circunfleja da ramas tanto para la aurícula como para los ventrículos, ¿no? Ahí tenemos la arteria coronaria izquierda, una visión oblicua anterior derecha. Otra imagen. Y lo que es la arteria coronaria derecha, que tiene ramas vasculares, tiene ramas auriculares, como les mencioné, ramas para el nodo sinoauricular, ramas para el atrio derecho, ramas para la auricular intermedia, tiene ramos ventriculares, como es ramos del cono arterioso, rama marginal derecha, ramo del nodo auriculoventricular, ¿no? Tiene ramos septales y sus ramas terminales son la arteria interventricular posterior y también una de sus ramas importantes, la arteria marginal derecha o aguda. Tenemos otra imagen de esta arteria, ¿no? La arteria coronaria derecha, que cursa el surco coronario derecho, da lo que es la arteria marginal derecha, o también llamada aguda. Y en la parte posterior, dará la arteria interventricular posterior. Acá está, ¿no? Entonces la coronaria derecha, que sigue el surco coronario hasta la parte posterior, donde terminará formando lo que es la arteria descendente posterior o interventricular posterior, y acá la arteria marginal derecha o aguda. El drenaje venoso del corazón se hace a través de este gran seno, que es el seno coronario. Pero el seno coronario tiene afluentes, ¿no? Tiene afluentes desde la parte posterior y de la parte anterior. Vamos a ver acá. Desde la parte posterior tendrá lo que es a esta vena, que es la vena cardíaca media, a esta vena de acá, que es la vena interventricular, que es la vena posterior del ventrículo izquierdo, la vena que viene de la parte anterior, que es la vena cardíaca mayor, vamos a verlo en otra imagen, esta de acá, esta es la vena cardíaca mayor o magna, ¿no? Que está llegando acá, como verán, vena cardíaca mayor o magna, la vena ventricular posterior izquierda, la vena cardíaca media, y una que viene de la aurícula, que es la vena cardíaca menor. Y una que viene de arriba del atrio derecho, ¿no? Que es lo que es la vena oblicua del atrio, de la aurícula izquierda, que es la vena oblicua del atrio izquierdo o vena de Marshall. Entonces, esas venas son las principales afluentes que forman lo que es este gran seno, que es el seno coronario, ¿no? Que finalmente este seno va a desembocar lo que es en la aurícula derecha también junto a la vena cava inferior y donde también desemboca la vena cava superior. El drenaje linfático, ¿no? Del corazón. Existen lo que es del drenaje linfático subendocárdicos, intramiocárdicos y subepicárdicos, ¿no? Diverjan un colector principal tanto izquierdo como derecho. Y en conjunto terminan en los ganglios traqueobronquiales. La inervación del corazón. Hay un plexo cardíaco que está formado tanto por el sistema simpático como parasimpático, ¿no? En la parte simpática proviene del plexo cervical y la parasimpática son ramos del nervio vago. Hay otros plexos coronarios que son ramos superficiales subepicárdicos y ramos profundos o subendocárdicos. Esta viene a ser lo que es el área precordial, bueno, que ya les fui mencionando, ¿no? Cómo es que nosotros encontramos lo que es el área precordial en base a la línea esternal izquierda, esternal derecha y la línea medio clavicular, formaba lo que se conoce como el área cardíaca, que es una especie de cuadrilátero, ¿no? Este es el área cardíaca que ya les mencioné. Y los focos de auscultación, ¿no? Los focos de auscultación cardíaca. El foco a nivel del segundo espacio intercostal derecho viene a ser el foco aórtico. El foco que se encuentra a nivel del segundo espacio intercostal izquierdo viene a ser lo que es el foco pulmonar. El foco que se encuentra en el tercer espacio intercostal izquierdo, ¿no? En el espacio intercostal izquierdo,
viene a ser el foco aórtico accesorio. El foco que se encuentra a nivel del cuarto espacio intercostal izquierdo viene a ser el foco tricuspidio. Y el foco que se encuentra a nivel del ápex, a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo, viene a ser lo que es el foco mitral, ¿no? Entonces, cuando uno ausculta, básicamente nosotros ocultamos tres focos, ¿no? Lo que es, o cuatro focos, perdón, el que se encuentra a nivel del segundo espacio intercostal derecho, el foco aórtico, segundo espacio intercostal izquierdo, el foco pulmonar, en el cuarto espacio intercostal izquierdo, que es el foco tricuspidio, y en el quinto espacio intercostal izquierdo, que es el ápex del corazón, y corresponde el foco mitral. Esos cuatro básicamente son los que nosotros evaluamos durante el examen a un paciente, ¿no? Dentro de su configuración interna, el corazón está dividido en cavidades, 4 cavidades, 2 superiores que son las atrios o aurículas y 2 inferiores que son los ventrículos, ¿no? La aurícula, vamos a hablar primero de la aurícula derecha. La aurícula derecha forma el borde derecho del corazón, eso lo vimos, que va desde la vena cava inferior hasta la vena cava superior, ¿no? El borde derecho. Recibe sangre desoxigenada a través de la vena cava superior, a través de la vena cava inferior y del seno coronario, ¿no? A través de la vena cava inferior desemboca acá, la sangre evita que regrese a través de su válvula. Acuérdense que la vena cava inferior, su válvula se llama la válvula de Eustaquio y la válvula del seno coronario se llama la válvula de Tevesio. La vena cava superior no tiene válvula. La orejuela derecha es una orejuela grande, ¿no? Es una bolsa músculo grasosa, tiene grasa y tiene músculo, cuya función viene a ser la protección de la aurícula y también la protección de los grandes vasos que se encuentran a este nivel, ¿no? En su cara interna de la orejuela hay unos músculos, acuérdense que las aurículas son lisas, pero en su parte interna de la orejuela hay músculos que se llaman los músculos pectíneos, lo que le da esa rugosidad en esta parte anterior, sobre todo en la aurícula derecha e izquierda. Entonces, la aurícula derecha desemboca el seno coronario, no, perdón, tiene el seno venoso, que es donde desemboca la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario. Es la parte lisa, todo el seno coronario es la parte lisa. Y tienen una parte rugosa, como les mencioné, que se encuentra a nivel anterior, detrás de la orejuela, que se llaman músculos pectíneos, ¿no? Ahí también tengo una cresta, que es la cresta terminal, esta de acá, que marca el límite entre la parte rugosa y la parte lisa. Y hay un orificio auriculoventricular derecho, ¿no? El orificio auriculoventricular derecho que está ocupada por una válvula, que es la válvula tricúspide, ¿no? Que tiene 3 valvas, una valva anterior, una valva posterior y una valva septal. Tiene sus cuerdas tendinosas anterior, posterior y septal y sus músculos papilares anterior, posterior y septal. El surco terminal, les mencioné, que separa la parte lisa de la rugosa, eso es externamente, y internamente tiene la cresta terminal, ¿no? Que es vertical y lo separa internamente. Obviamente la cresta, en la parte interna se ve como cresta y en la parte externa se va a ver como surco. Pero es lo mismo, ¿no? La cresta es, final es la que es el surco y la cresta terminal. La vena cava superior desemboca a la altura del tercer cartílago costal derecho, ¿no? Cerca al nodo sinusal, ¿no? Cerca al nodo sinusal. La vena cava inferior desemboca a nivel del quinto cartílago costal derecho. Ambas obviamente en la aurícula derecha, ¿no? Uno lo hace a nivel del tercer cartílago costal, la otra lo hace a nivel del quinto cartílago costal. La superior lo hace cerca al nodo sinusal. El orificio del seno coronario, que es lo que drena la sangre del corazón, de las venas cardíacas que mencionamos, ¿no? Se ubica entre el orificio auriculoventricular derecho y el orificio de la vena cava superior. Por eso se dice que el seno coronario desemboca cerca a la vena cava inferior, ¿no? Cerca a la vena cava inferior a través de su válvula de Tevesio y la vena cava inferior a través de su válvula de Eustaquio. Hay un tabique interauricular, obviamente, que separa las dos aurículas, derecha e izquierda, y muestra una depresión oval ahí, ¿no? Que es el rezago o lo que es la huella del foramen oval en la etapa prenatal, ¿no? Que cuando ya el niño nace, respira por acción de prostaglandinas, se cierra lo que es este agujero oval y deja un rezago que se conoce como la fosa oval. Entonces, la fosa oval viene a ser rezagos del agujero oval
en su desarrollo en la etapa prenatal. El ventrículo derecho, que es la otra parte del corazón, que es la continuación en realidad de la aurícula derecha, ¿no? La aurícula derecha va a desembocar su contenido, toda esa sangre desoxigenada, hacia el ventrículo izquierdo. Ventrículo derecho. El ventrículo derecho forma la mayor parte de la cara anterior del corazón. Acuérdense que la cara anterior del corazón está formada por las aurículas y los ventrículos, pero la mayor parte del ventrículo es el ventrículo derecho. Y forma lo que es el borde inferior, pues, ¿no? O lo que es el borde inferior. En su interior presenta lo que es las trabéculas carnosas, que corresponde a lo que es a los músculos papilares. Presenta una cresta supraventricular, que separa la parte rugosa por donde entra lo que es la sangre en la pared lisa del cono arterioso. Parece que también el ventrículo tiene una parte lisa, que es el cono arterioso, ¿no? Por donde sale la sangre. Y esa cresta que lo divide se llama también cresta supraventricular, ¿no? La cresta supraventricular. El orificio aurículo ventricular derecho está recubierta lo que es por la válvula que se llama la válvula tricúspide, que tiene sus tres valvas que les mencioné, una anterior, posterior y septal. Las cuerdas tendinosas, que es parte del armazón o el esqueleto de la válvula, en este caso de las valvas, ¿no? Se va a insertar lo que es en los bordes libres y caras ventriculares de las valvas anterior, posterior y septal, que son las tres valvas de la válvula mitral, como les mencioné, ¿no? Que impiden su separación de estas y se invierten hacia abajo, ¿no? Hacia abajo para incrustarse lo que es en sus músculos papilares. Tanto el septal, que es el que estoy marcando, el posterior y el anterior. Los músculos papilares, ¿no? Sus bases se insertan en la pared ventricular y en las cuerdas tendinosas, ¿no? Tenemos lo que es el músculo papilar anterior, que comienza lo que es en la pared anterior del ventrículo derecho. Los cordones tendinosos se insertan lo que es en las valvas anteriores, ¿no? Y también la posterior de la tricúspide. El músculo papilar posterior, que nace en la pared anterior del ventrículo derecho y sus cordones se insertan en las cuerdas tendinosas y van a las valvas posteriores. Y también a la septal de la tricúspide, pero más a la valva posterior. Y el músculo papilar septal, que proviene del tabique interventricular, sus cuerdas tendinosas van lo que es a la valva anterior y obviamente a la valva septal, ¿ya? Acuérdense que cada músculo papilar predomina en su valva. Si es septal, va a predominar lo que es las cuerdas tendinosas hacia la parte septal. Si es anterior, irá hacia la valva anterior. Y si es posterior, irá hacia la valva posterior, ¿no? Pero siempre envía también, como lo ven acá, el anterior a la posterior también. Y el septal lo hacia la anterior. El tabique interventricular, ¿no? El tabique interventricular está compuesto lo que es por dos partes. Una parte más grande, que son los 2/3 en realidad, que viene a ser lo que es la parte muscular. Y otra parte superior que es la membranosa, ¿no? La parte superior posterior del tabique es fina y es membranosa. La parte muscular es gruesa, ¿no? Es miocardio, que protruye dentro de la cavidad debido a la baja presión que tiene la sangre. Tiene una trabécula septomarginal, ¿no? O banda moderadora, como se le conoce, que es un fascículo muscular curvo que va desde la parte inferior del tabique interventricular hasta el músculo papilar anterior, ¿no? Conduce acá lo que es a la rama derecha de las auriculoventricular, que es la parte nerviosa del corazón o eléctrica del corazón. La sangre va a fluir del ventrículo derecho hacia la válvula pulmonar, hacia la válvula semilunar pulmonar en realidad, ¿no? La válvula semilunar pulmonar que tiene tres valvas, una valva anterior, una valva derecha y una valva izquierda. Y lo hace a través del cono arterioso que es liso y tiene forma cóncava. La aurícula izquierda es lisa, ¿no? Así como la aurícula derecha. También tiene su orejuela, donde encontramos músculos sobre el músculo papilar, ¿no? La aurícula derecha, dentro de sus funciones, es recibir la llegada de las 4 venas pulmonares, dos superiores, una superior derecha, una inferior derecha, y una superior izquierda y una inferior izquierda, ¿no?
Contiene lo que es la mayoría del contenido de la aurícula izquierda es lisa. En sus orejuelas, que es más pequeña que la derecha, tiene sus músculos pectíneos. Hoy día lo vamos a ver en la práctica. Recibe sus 4 venas pulmonares, lo que es las inferiores y superiores, obviamente, 2 derechas, 2 izquierdas. La pared es un poco más gruesa que la aurícula derecha. Tiene el tabique interauricular, ¿no?, con una pendiente posterior y derecha, y se comunica con con el ventrículo izquierdo a través del agujero auriculoventricular izquierdo, que está ocupada lo que es por la válvula bicúspide o válvula mitral, que tiene 2 valvas, anterior y posterior. El ventrículo izquierdo viene a ser la parte más grande del corazón, en realidad es la cavidad más grande que tiene el corazón, forma el vértice del corazón y forma el borde izquierdo del corazón y la cara diafragmática. Es la más grande, con paredes mucho más gruesas debido a la alta presión que el ventrículo izquierdo debe asumir para bombear la sangre a todo el organismo. Contiene lo que es la válvula mitral, que contiene 2 valvas, como les mencioné, anterior y posterior. Se encuentra a nivel del cuarto cartílago costal, recibe cuerdas tendinosas, que son las que permiten resistir la presión que genera durante la contracción. Y estas cuerdas tendinosas se insertan pues en los músculos papilares, ¿no? Si son 2, serían anterior y posterior. Presenta también trabéculas carnosas y numerosas, como también sucede lo que es en el ventrículo derecho. Músculos papilares anteriores y posteriores mayores, ¿no?, que es donde se insertan las cuerdas tendinosas, como ven ahí, de la válvula anterior y posterior respectivamente. Del ventrículo izquierdo sale lo que es, o sale a través del vestíbulo aórtico, lo que es el nacimiento de la aorta ascendente, a través del orificio aórtico, que está ocupado lo que es por la válvula semilunar aórtica. La válvula semilunar aórtica tiene también 3 valvas. Tiene una valva derecha, una valva izquierda y una valva posterior. Ahí está la válvula aórtica, ¿no? Tiene lo que es una valva, esta válvula aórtica se encuentra posterior y al lado izquierdo del esternón, en el tercer espacio intercostal. Encima de cada valva hay dilataciones que son los senos aórticos, ¿no? Los senos aórticos o los senos de Valsalva, como si alguien activó su micro, ¿no? Encima de las valvas, como les mencioné, que inmediatamente pasando las valvas hay unas dilataciones que son los senos aórticos o senos de Valsalva, que es de donde las arterias coronarias se originan, ¿no? Esta es la válvula aórtica con sus 3 valvas, la derecha, la izquierda y la posterior. El esqueleto cardíaco está formado por un conjunto de tejido fibroso o fibrocartilaginoso que rodea lo que es los orificios auriculoventriculares y semilunares, ¿no? Proporciona la inserción de las válvulas y las capas musculares que continúan con la aorta y el tronco pulmonar. El corazón va a tener 3 capas, tiene una capa interna que es el endocardio, ¿no? La más interna es el endocardio. Es una capa interna fina, está formada por endotelio y tejido conectivo. Tapiza lo que es también a las válvulas y sirve como revestimiento. La capa media y la más gruesa es el miocardio. Está formada por un músculo cardíaco. Acuérdense que tenemos 3 tipos de músculo: esquelético, cardíaco y liso. En este caso, el músculo cardíaco es el que forma la pared media del corazón. Suele ser la más gruesa. En el lado izquierdo es mucho más hipertrófico que el lado derecho, debido a la presión que este ejerce. Acuérdense que el corazón izquierdo tiene que ejercer mayor presión que el derecho. Por eso se dice que el miocardio izquierdo es 2 a 3 veces más grueso que el lado derecho. Cuando ustedes hoy ya veamos en la práctica los corazones ahí que tenemos, nos vamos a dar cuenta que el miocardio del ventrículo izquierdo es muchísimo mayor, ¿no? Muchísimo mayor. Y de esta forma me doy cuenta que estoy en el ventrículo izquierdo. El epicardio, que es la otra capa, que es la capa externa, también llamado pericardio, que viene a ser una capa fina externa y en sí representa pues la hoja visceral, ¿no?, del pericardio seroso. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta?
Los que falten poner su asistencia, por favor, hágalo de una vez antes de cortar la transmisión. Doctor, disculpe, una consulta. ¿Sí? El grupo C1, horario normal, ¿verdad? A 4 y las 5 20. empezamos. No, a las Ah, 5. ok. ¿Ya? Y el grupo C2 a las 6. Muy bien, chicos, entonces ahí hemos hecho la anatomía del corazón. Ya las diapositivas están colgadas en su aula virtual, la pueden descargar y la grabación ya lo pasaré a sus delegados para que la puedan ustedes visualizar en las veces que ustedes deseen. Nos vemos más tarde con los grupos C1 y C2 para la práctica. Muy bien, chicos, que tengan una bonita tarde. Nos vemos. Hasta luego, doctor, gracias. Doctor, gracias. Hola, doctor.